tardes. Que alguien me haga una señal de que me están escuchando bien. Bueno, hay muchas señales por lo que veo, así que vamos a comenzar. La segunda edición de nuestro ciclo Pensar la Unidad Sudamericana hoy. Para quienes estuvieron el año pasado acompañándonos en la primera edición, bueno, ya saben de qué se trata y muchas gracias por volver a acompañarnos nuevamente en esta propuesta de pensar juntos, juntas a América Latina y el Caribe, más allá del nombre de Unidad Sudamericana, que en algún punto nos queda un poquito chico, así que estamos avanzando con todo para pensar mucho más allá. Y a quienes se suman por primera vez a esta segunda edición, bueno, bienvenidos, bienvenidas, y también gracias por acompañarnos en esta propuesta. El año pasado tuvimos un ciclo, la primera edición de 8 encuentros. Este año van a ser 3, son encuentros, les voy recordando, más allá de que tienen la información, son encuentros cada 15 días. Tenemos el primer encuentro de hoy. Yo bromeaba con los compañeros, con las compañeras, no tenemos mesaza, pero tenemos un panelazo, que creo que es muchísimo más potente y revolucionario en algún punto que esa mesaza conservadora. Así que bueno, vamos a empezar realmente con una mesa de lujo. Luego tenemos en 15 días un segundo encuentro que se titula ¿Hacia dónde va el Mercosur? Un tercer encuentro, Cambio climático, asimetrías de desarrollo y justicia social. Un siguiente encuentro, Mujeres, diversidades y política. Y el último encuentro, Democracia, participación popular como pilar de la unidad sudamericana. Así que acá se va a aburrir el que quiera. Vamos a tener grandes miércoles de debate, realmente de nuevo gracias. Estamos aquí con los compañeros y las compañeras del observatorio encaminando esto, y yo la verdad es que voy contándoles un poco mientras van entrando más personas, ¿no?, a la sala. Amado Vudú, que está aquí ya en la sala y que va a hablar más tarde, participó el año pasado junto a Mónica Bruckmann de un encuentro que fue realmente muy bueno. Quedamos muy felices de esa reflexión y de ese debate, y él dijo algo que me parece muy lindo, que creo que quienes estamos participando hoy en este intercambio compartimos, que es que él dijo: sería un acto de soberbia imperdonable mirar el tiempo histórico desde nuestras vidas, ¿no? Es decir, no hacemos esto para un tiempo que es el de nuestra vida en esta tierra, sino que lo hacemos para transformar el mundo mucho más allá de los años que nos va a tocar vivir. Y yo, mientras armábamos este encuentro, pensaba que la verdad es que, no sé, por lo menos a mí, y lo quiero compartir ya que nos estamos conociendo, me haría muy feliz que dentro de unas décadas, no diría cuántas, dentro de unas décadas, podamos recordar estos espacios de encuentro y podamos decir que nos enriqueció, que nutrió nuestros debates, nuestras reflexiones, y que nos fortaleció en los lugares en los cuales cada uno y cada una ha decidido estar en el mundo, ¿no? El aula, el oficio, el trabajo, la militancia social y política, o todo eso a la vez. Realmente sería una gran alegría para quienes estamos encaminando esto, que en algún momento, unas décadas más adelante, recordemos este espacio como un espacio de encuentro y de reflexión que fue valioso para todos y todas, para nosotros, nosotras, sin ninguna duda que lo es. Así que, bueno, yo lo que quiero es agradecer a ustedes por tercera vez, contarles además que el ciclo del año pasado fue desgrabado y que estamos ya en la etapa de diseño
de un libro con esas presentaciones, un super libro porque es muy grande, después ustedes dirán qué les parece el contenido, a mí me parece súper potente, la verdad que estuvo muy bueno el ciclo el año pasado, pero que el libro va a ser grandote, eso no tengan duda. Así que esperamos poder ponerlo a disposición antes de fin de año, de quienes participaron el año pasado y por supuesto también de quienes se están sumando este año, porque tratamos temas que no estamos tratando este año y que complementan y enriquecen lo que vamos a debatir aquí. Así que sin más, antes de ir a nuestro super panel, yo quiero darle la palabra a Federico Montero, que es director de nuestro observatorio, gran querido compañero, en mi caso compañero también del sindicato, de la militancia política, de Mil Batallas. Así que Fede, la verdad que gran alegría, por supuesto que ibas a estar, y queremos escucharte. Bueno, voy a ser muy breve. Bienvenidas a todos y todas. Bienvenidos compañeros de distintos lugares de nuestra patria chica, la Argentina, y bienvenidos compañeros y compañeras de la patria grande. Ahí veo compañeros de Brasil, de Chile, de Venezuela, compañero Pablo Vilas conectado desde Ecuador, Dayana desde el Uruguay. Bueno, la verdad que para nosotros es una enorme alegría construir este espacio de encuentro, de reflexión y de invitación a la acción política en la coyuntura, desde la perspectiva que planteaba Mariana. La verdad que sus palabras, sus inspiradoras palabras sobre lo que representa la temporalidad de las peleas, nos obligan a relativizar muchas de las coyunturas a veces aciagas que nos toca atravesar, recuperando la perspectiva histórica y también volviendo a ubicar nuestra tarea en este momento, ¿no? Que es dejar las cosas un poquito mejores que como las agarramos nosotros, digamos, ¿no? Es el legado que le debemos a los que vengan después y para honrar a los que caminaron antes. Y nosotros caminamos porque otros caminaron antes que nosotros. Y en ese sentido, agradecer el esfuerzo de Mariana por volver a organizar este ciclo, que lo empezamos a pensar y a cranear en su primera edición en un momento bastante oscuro de la historia de nuestra región, donde parecía que debíamos clausurar esta creencia movilizatoria, que es la perspectiva de la unidad regional, como una necesidad, pero también como un elemento que nos hace avanzar a partir de las reflexiones, de la acción, de la sistematización, de la coyuntura y del mantenimiento de esa convicción política que a todos nos anima. Y en ese momento decíamos que la unidad sudamericana era más difícil y más necesaria que nunca, y ahora podríamos repetir eso con total claridad desde la perspectiva en que cada uno de nosotros nos ubicamos en un continente atravesado por profundas desigualdades, por crisis políticas y por una pandemia que lamentablemente no fue lo que pensamos que podría haber sido, ¿no? Un momento de toma de conciencia sobre la necesidad de la solidaridad, sobre el rol del Estado, etcétera, sino que mayormente fue a lo largo del mundo una oportunidad donde se profundizaron muchas de las tendencias más negativas a los que nos somete hoy los resortes del poder mundial, con sus nuevas dinámicas de financiarización, con la nueva reconfiguración de ganadores y perdedores, frente a lo cual los esfuerzos de los pueblos para construir una perspectiva de unidad se han visto más claros que nunca. Si algo faltó en esta pandemia fue la posibilidad de una coordinación regional para dar cuenta de las amenazas inmediatas en lo sanitario, pero también de las enormes consecuencias económicas y sociales inmediatas y que vamos a vivir por mucho tiempo. Así que en este momento donde empezamos a pensar la disputa que se viene de la pospandemia, cómo se van a organizar las sociedades que van saliendo y que empiezan a encontrar caminos de crecimiento amenazados por profundizar la desigualdad, recuperar la perspectiva de una integración como norte o como sur, podemos decir, ¿no? Como orientación a la que nos queremos dirigir en el marco de las discusiones que tenemos que dar, que son urgentes, que tienen una perspectiva histórica, como decía Mariana, pero que son urgentes, me parece un elemento central y un gran acierto. Así que felicitaciones nuevamente, Mariana, por ser una tenaz militante de esta idea y esta creencia movilizatoria que anida en los corazones de todos nosotros. Quiero agradecer en nombre del Observatorio, es un espacio de formación, de militancia, de construcción
línea política, de producción de información, de producción de herramientas, de medios de difusión. La verdad que el observatorio es un proyecto hermoso que ha crecido muchísimo con la participación de todo el mundo, y en ese sentido agradecer a quienes hoy nos honran con su presencia, el compañero Pablo Vilas, Dayana Ferraro, Amado Gudú. La verdad que para nosotros es una enorme alegría y jerarquiza muchísimo la posibilidad de los esfuerzos que podemos construir, contar con compañeros de tan destacada trayectoria y tan destacado compromiso, que es finalmente lo que nos une a todos y todas. Así que simplemente darle la bienvenida, que aprovechemos este espacio de discusión, de acción, para redoblar nuestro compromiso, pero también para ir acrecentando la masa crítica para intervenir en esta coyuntura que es urgente, que es necesario que intervengamos y que es necesario que lo hagamos recuperando esta perspectiva que quizás nos hicieron creer que había que abandonar, que el mundo había cambiado, que no se trataba, que estas eran ideas viejas, pero la realidad no hace más que reafirmarnos que a partir de las nuevas condiciones que nos tocan atravesar, ese ideario tiene que ser repensado para actuar en lo inmediato. Así que muchas gracias a todos y todas, bienvenidos, y que sea una excelente cursada de la mano de Mariana Mariana Ignacio Politzer, que nos acompaña hoy también, y de todo el equipo del observatorio. Bueno, muchas gracias, Fede. Antes de empezar, yo también quería agradecer a los compañeros y las compañeras que están aquí, a Ignacio Politzer, que nos va a acompañar también en la coordinación, tomando sus preguntas y compartiéndolas con ustedes. Bueno, a la compañera Diana Ávila, que también está aquí, Sebastián Tapia, Pablo Macía, y a los compañeros que han hecho tanto por esta actividad, que están como detrás de la pantalla. Carelis, que está llevando adelante acá nuestro Zoom y laburó en esto, y Joaquín, nuestro diseñador maravilloso, porque realmente ese trabajo no se ve, y sin ellos esto no sería posible. E também dar boas-vindas aos brasileiros e brasileiras, que tem muitos e muitas aqui, assim que bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar espanhol, tomara não seja um problema, mas realmente ficamos muito contentes de ter vocês aqui conosco. Tenemos compañeros y compañeras de Chile, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Venezuela, de República Dominicana, así que bueno, este sí es un encuentro continental de América Latina y el Caribe. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Les cuento que el compañero de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de México, no pudo estar presente con nosotros y nosotras, pero tuvo la generosidad de grabar un video para transmitirnos lo que quería decir. Así que vamos a alterar un poquito el orden de las presentaciones para pasar primero ese video y luego ya ir a la charla más amena con los compañeros y la compañera que están presentes en la sala. Así que, bueno, no sé si Carelis o Joaquín, quién va a pasar el video, pero vamos en ese orden. Hola. Muy buenas tardes, un saludo desde la Ciudad de México. Agradezco a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, y a Mariana Vázquez, coordinadora del ciclo Pensar la Unidad Sudamericana Hoy, por la invitación a participar en este importante espacio de reflexión sobre un tema fundamental para nuestra América Latina y el Caribe. En los últimos años, América Latina y el Caribe han enfrentado una situación compleja en prácticamente todos los ámbitos. Un débil crecimiento económico, tras una caída del Producto Interno Bruto regional del 6.7% según el Banco Mundial, múltiples desastres naturales, incremento en la pobreza y un periodo de agitación social que generó situaciones convulsas en algunos países a finales de 2019. Sin contar que ha sido la región más afectada del mundo por la pandemia del COVID-19. En una década, el panorama regional cambió drásticamente y no había manera de anticipar lo que iba a suceder. Aún así, los países latinoamericanos y caribeños hemos hecho inmensos esfuerzos
por estar a la altura de la situación y reaccionar conjuntamente de la mejor manera posible. Si bien el escenario regional sigue siendo complicado, creemos que en momentos de crisis siempre hay una oportunidad. Compartimos con los países de la región la aspiración de lograr desarrollo, prosperidad y cohesión social, superar la desigualdad y la pobreza y garantizar la observancia de los derechos humanos. Por ello, creemos que es precisamente en estos tiempos donde más se valora el liderazgo y los deseos de consenso y unidad en favor de la población en su conjunto. Pensar en la unidad es actuar sin dilación. De ahí que mi país, México, decidió asumir el gran desafío que representó presidir el único organismo netamente latinoamericano que tiene la región, y es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuyo anhelo de unidad e integración ha prevalecido a lo largo de más de un decenio. México apostó por la CELAC porque creemos que la unidad regional debe prevalecer sobre nuestras diferencias. No es sorpresa para nadie que la CELAC hace 3 años estaba en un momento crítico, en un impasse, por decirlo de alguna manera, que se agudizó con la polarización ideológica en temas como el de Venezuela, como el del extinto Grupo de Lima y las múltiples diferencias entre vecinos que tenían maniatada a nuestra comunidad. Con el objetivo de desideologizar este organismo, México asumió por consenso la presidencia pro tempore en enero de 2020 y de inmediato buscamos cerrar la puerta a las controversias y mostrar al mundo que América Latina se puede poner de acuerdo, que puede estar unida a pesar de las diferencias. Después de todo, los retos de nuestra región no tienen ideologías y son desafíos comunes que solo pueden atenderse de manera integral a través de la cooperación internacional con el fin último de encontrar soluciones efectivas y duraderas. El mensaje conciliador y de distensión entre nuestros países que México privilegió nos permitió avanzar en un programa de trabajo intenso que atendió las prioridades de nuestras poblaciones en un contexto de incertidumbre agravada como fue la pandemia. Quisiera destacar que como resultado de 2 años, 2020 y 2021, de trabajo bajo la presidencia pro tempore de México en la CELAC, se logró el consenso para avanzar en temas clave para las necesidades regionales, como la creación del Fondo CELAC para la respuesta integral a desastres, la aprobación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria y la firma del convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, la ALCE. El primero de estos, el Fondo CELAC para la Respuesta Integral a Desastres, apoyará a la mitigación y adaptación al cambio climático de los países miembros. En complemento a las prioridades de la agencia, este fondo fungirá para apoyar a los países que se están viendo más azotados por el incremento de estos desastres naturales. Asimismo, el plan de autosuficiencia sanitaria que desarrollará la CEPAL se enfocará en 6 líneas de acción que incluyen la compra conjunta de vacunas, las compras públicas para el desarrollo de mercados regionales, el fortalecimiento de mecanismos de convergencia y reconocimiento regional, el fortalecimiento de sistemas de salud primaria para el acceso universal a vacunas, entre otros. Finalmente, y no por ello menos importante, la firma de la creación del ALCE, de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que puede sonar como algo alejado a las realidades de la población en general. Sin embargo, consideramos que tendrá un impacto directo en el bienestar de los latinoamericanos y caribeños. ALCE surge a partir de la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana para fenómenos naturales. Asimismo, varios países, especialmente los de menores ingresos, han expresado la necesidad de contar con mapas satelitales de riesgos y oportunidades, mismos que sirven para identificar posibles inundaciones, sequías y otros desastres naturales, pero también
para identificar potencial agrícola y proyectarlo hacia mejores rendimientos. Esta unión a través de la cooperación también nos ha permitido, en el contexto de la pandemia, profundizar las redes de especialistas de enfermedades infecciosas en donaciones de vacunas y ventiladores. Resumir 2 años de logros y resultados en este espacio parece una tarea titánica. No obstante, estamos complacidos de que la región avanza hacia la unidad. Aunque uno de los condicionantes para concretar consensos siguen siendo las diferencias ideológicas, estas lograron ser superadas en la reciente cumbre de la CELAC, en la que, a pesar de tener pensamientos diversos luego de casi un lustro, la mayoría de los presidentes y países se sentaron en una misma mesa, como hacía mucho tiempo no lo hacían, para debatir y acordar acciones en temas que nos afectan a todos. Este hecho en sí mismo constituye un paso importante que suma esfuerzos hacia nuestro ideal de integración. Lo importante es seguir dialogando siempre. Permítanme recordar a Bolívar, quien solía decir: hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Y agregaría: el complejo entorno internacional hace más necesaria la coordinación y la cooperación entre países. La unidad por el bien común es lo que debe prevalecer. De ahí el compromiso permanente de promover la unidad y la cooperación regional para hacer frente a los retos compartidos, como las secuelas económicas de la pandemia de COVID-19. Con la satisfacción del trabajo realizado en la CELAC, hoy podemos decir que pensar en la unidad de América Latina significa pensar que podemos hacer cosas importantes. Estoy plenamente convencido que cuando América Latina está unida, somos más fuertes. Y debemos seguir caminando en esa misma dirección. Y justamente en esa ruta enfrentamos el dilema de la unidad regional frente a la reconfiguración de la Organización de Estados Americanos, particularmente porque no estamos de acuerdo con su ideologización. Estamos convencidos de que debemos apostar por un cambio de liderazgo y una renovación de sus funciones. Aún así, México reconoce que ha sido precisamente en ese foro en donde hemos defendido a capa y espada nuestras posiciones, como el rechazo a la xenofobia, al racismo y al supremacismo blanco. Es cierto que los países de América Latina en ocasiones tenemos opiniones encontradas en ciertos temas. Sin embargo, hemos aprendido que la unanimidad no es requisito para la cooperación y que la coincidencia de criterios para la acción no se contrapone con el respeto a la soberanía de los pueblos. Tenemos que replantearnos este paradigma regional a través de un ejercicio de reflexión sobre la importancia de que América Latina actúe en conjunto de la escena internacional, mostrando un frente unido ante las adversidades propias de nuestros tiempos, sean estas sanitarias, migratorias o climatológicas. En este sentido, la idea de la unidad latinoamericana deja de ser una mera autoafirmación cultural, convirtiéndose, como dijera recientemente el secretario de Relaciones Exteriores de México, el canciller Marcelo Ebrard, en una estrategia geopolítica de defensa de nuestros pueblos, sociedades y sus posibilidades a futuro. Tenemos que ser capaces de articular una verdadera unión. Por eso, pensar hoy la unidad de América Latina y el Caribe significa discutir abiertamente, sin filias ni fobias, el funcionamiento del sistema interamericano, buscando perfeccionar aquello que pudiera considerarse perfectible, logrando así que exista una voz legítima de esta región en el mundo, capaz de representar las necesidades de nuestros pueblos para construir una América Latina unida, fuerte y sobre todo próspera. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Les envío nuevamente un saludo desde la Ciudad de México.
Bueno, me hubiera encantado hacerle muchísimas preguntas a Maximiliano, pero bueno, tenemos una primera presentación que ya va instalando temas sumamente relevantes en nuestro debate, ¿no? Ahora entonces le vamos a dar la palabra a Dayana Ferraro. Dayana es docente e investigadora de la Universidad de la República, Uruguay, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Integración Regional y Mercosur, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Se ha desempeñado como coordinadora de la Secretaría del Mercosur, como coordinadora alterna de Uruguay en el Mercosur, asesora de Mercociudades y asesora de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, entre otros, además de una muy querida amiga y compañera de mil batallas por la patria grande. Day, todo tuyo. Creo que puedes desmutearte sola, ¿eh? ¿No? A ver ahí. Ahí, ahora sí. No, me decía que el anfitrión no me dejaba. Bueno, qué gusto compartir con ustedes, algunos amigos veo también, y bueno, los otros serán futuros amigos. Mariana, que es una amiga, que hizo una larga presentación de mí, en realidad le faltó decir que soy una merco militante. O sea, nosotros nos conocemos del Mercosur, y es muy raro que me haya pedido que hable de América Latina en su conjunto, es raro. Sobre todo después del papel de Uruguay en la última CELAC, yo creo que no sé si llamaría a algún uruguayo a hablar de integración latinoamericana en este momento, sobre todo que, no sé, no fuimos para ser amigos, claramente. Pero bueno, por lo menos me puso en el brete de tener que pensar, porque aparte la pregunta dice, ¿qué significa hoy pensar en la unidad regional de América Latina? Condicionantes y dilemas. Y ahí lo primero que me pasó es decir, bueno, ¿tiene vigencia la unidad regional de América Latina? O sea, ¿para qué la queremos? ¿Sí? Eso me parece que es clave porque hoy tiene tantos detractores, ¿eh? Y en realidad hay tantas voces en contra de la integración y demás que es como, bueno, volvamos a por qué dijimos de integrarnos, a por qué nos queremos integrar. Y ahí, bueno, por lo pronto yo rescataba algunos ejes y sin duda lo que está en todos nuestros procesos de integración, y si repasamos los que teníamos en UNASUR y los que teníamos en Mercosur y demás, la clave es el bienestar de nuestra ciudadanía, ¿no? Y eso hoy cada vez ha ido variando, ha ido cambiando con el tiempo, y hoy estamos hablando mucho más de conceptos en donde se vincula a temas de sustentabilidad social, o sea, de cómo se da la distribución del ingreso, qué tipo de políticas hay, qué tipo de derechos humanos se reconocen, qué tipo de empleo hay, ¿sí? Eso tiene que ser parte de lo que estemos pensando cuando hablamos de para qué queremos esta unidad regional. Después, otro elemento que teníamos presente es el tema de la democracia y la solución pacífica del conflicto. Entre otras cosas, porque cada vez están surgiendo más conflictos, conflictos que aparte parecieran que responden a los viejos Estado-Nación y no a los conflictos actuales, ¿tá? Estamos en disputas por tierras nuevamente y demás, y no puede ser que no haya espacios donde canalizar de forma, lograr canalizar bien esos temas. Y el tercer elemento, y ahora se está discutiendo mucho y están saliendo muchas nuevas teorías, sobre el tema de la autonomía, ¿no? O sea, América Latina puede o quiere tener autonomía para el desarrollo de sus propias políticas, ¿no? Con un cierto margen de maniobra. Nosotros no podemos influir directamente en los posicionamientos hegemónicos. En realidad lo que estamos haciendo es desarrollar nuestras políticas y proyectar algunos principios y posicionamientos a nivel de escala global. Tuvimos épocas con mayores niveles de autonomía, en este momento estamos, y nos estamos presentando a nivel global de forma totalmente segmentada, o sea, estamos teniendo posicionamientos a veces de corte nacional, a veces de algunos espacios
pero no muchos, ¿sí? Entonces, por esas tres cosas, para mí ya se justifica tener la integración latinoamericana. ¿Ah? El tema es ver, primero, en qué marcos se va a dar, y ahí sí voy hacia los condicionantes, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que podemos proponer hoy? Porque la discusión de la autonomía en América Latina tiene mucho tiempo, ¿no? Desde teoría de la dependencia hasta acá, y ha aportado muchos temas. El asunto es cómo cambió hoy ese mundo, y es parte de esos condicionantes. Entonces, repasando un poco los condicionantes que estaba, o que me parece que hay que tener en cuenta, porque parte de la autonomía tiene que ser leer bien lo que está pasando en el mundo para poder saber cuál es ese margen de maniobra que tenemos. Entonces, claramente un condicionante que estamos hoy, por eso está todo el mundo hablando de nuevo de la autonomía, es que estamos ante una transición hegemónica, ¿sí? Y esa transición hegemónica hay que leerla bien también. No se puede leer esa transición hegemónica donde aparece China en este juego global, ¿eh? Como una nueva guerra fría, ¿sí? No se debe hacer esa lectura, porque Estados Unidos y China tienen una interconexión de sus economías muy fuerte, ¿sí? Y la presencia china ha fortalecido, o busca fortalecer en algunos casos el multilateralismo, pero a su vez tiene una presencia muy fuerte a nivel regional, y ahí sí es un hegemón, ¿eh? El asunto es cómo están jugando estos dos, o sea, las tensiones que pueden haber entre estos dos grandes países, entre estos hegemones. Pero en realidad no podemos hacer una mala lectura de eso. Otro elemento a tener en cuenta, sí, es que la economía pasó de tener su eje en el Atlántico a su eje en el Pacífico. ¿Ah? Y eso es clave y signa los discursos de política exterior de absolutamente todos los países. Otro elemento a tener en cuenta, y que para mí no se está atendiendo lo suficiente, por lo menos a nivel de anticipación, son la aceleración de los cambios económicos que se han producido. ¿Ah? Y tenemos, ejemplo de esos, cambios en las relaciones laborales, cambios en los formatos de trabajo, cambios en la incorporación tecnológica, el manejo de la privacidad, los datos, la ciberseguridad, o sea, puedo seguir, y todo eso va a estar, la concentración en las empresas digitales. O sea, todos estos cambios producen contextos que no estamos, de verdad, no los estamos anticipando lo suficiente, por lo menos. Y lo último, a nivel de un condicionante estructural grande, me parece que ya nos acostumbramos a que tenemos riesgos globales, ¿no? O sea, a que pueden pasar desde una crisis financiera internacional que haga caer todas las economías del mundo, a una pandemia que nos encerró 2 años y que nos cambia absolutamente, no solo la economía y demás, sino que tenemos que tener como posibilidades de adaptación a ese tipo de riesgos globales. Después, un elemento que para mí, y cuando yo hablo de condicionantes, no los asuman todos como malos o como buenos, o sea, hablo de que son parte de las cosas que tenemos que tener en el contexto. Un elemento a considerar, y que para mí está jugando mucho en toda la región, es que se dieron cambios en las estructuras productivas, ¿sí? Y está muy fuerte lo que antes disputaba más entre algún tipo de industria nacional y el sector primario, tenemos una gran primarización de la economía. Entonces eso hace que, más allá de que siempre sus intereses estuvieron en el eje de las políticas exteriores de algunos gobiernos, eso lleva a que efectivamente hoy por hoy estén dominando el discurso, y el discurso en el sentido de un tipo de inserción internacional, ¿sí? Un tipo de inserción internacional en la cual se da solamente, en la cual no tiene sentido la integración regional, ¿sí? Para ese sector productivo. Y a su vez, cada vez tenemos menos diversificación, estamos yendo hacia concentraciones que no nos están permitiendo diversificar las economías. Eso lleva a que todas nuestras economías estén mostrando una menor complementariedad entre sí, y hay muchos elementos que nos permiten demostrar eso, en torno a temas de comercios intrazona, por ejemplo, y eso también lo que nos produce es que haya menos intereses imbrincados en la región. O sea, los intereses se dan, cuando nuestro principal socio comercial es China,
los intereses del agronegocio se ponen en China, en nuestro caso, por ejemplo, Uruguay. No existe una implicación tan fuerte de las economías. Y un cambio que es interesante es que cada vez a nivel nacional, lo que sí hay son múltiples actores que tienen múltiples vínculos, ¿no? No hay que dejar o identificar solo que las políticas exteriores respondan a un solo tipo de actor, porque existen posibilidades de incidencia de otros actores. Después, en las condicionantes coyunturales, y que eso es lo que nos está trabando un poco ahora, es que uno de los elementos que tenemos es que América Latina está perdiendo gravitación a nivel mundial, ¿no? O sea, caímos en las exportaciones, caímos en ciencia y tecnología, caímos en registro de patentes, caímos en un montón de elementos que hacen que estemos cada vez con un menor peso a nivel mundial. Eso, por un lado, nos va a producir que no haya interés de las grandes potencias, de los hegemones hacia América Latina. No hay un gran interés en este momento, pero también nos pone en una situación de una escasa capacidad de incidencia. Y a su vez, si le sumamos que los 3 países que podrían, o algunos países que podrían tener un liderazgo regional para poder apoyar esto, en realidad hay grandes discrepancias entre las políticas de inserción de esos países, ¿sí? En el momento que la región tuvo la mayor capacidad de incidencia a nivel internacional, es cuando había mayores coincidencias entre Brasil y Argentina, y se pudo llevar adelante una política de integración y de inserción internacional de toda la región, donde esos 2 países del G20 hablaban por toda la región latinoamericana. Bueno, hoy por hoy ese nivel de articulación entre liderazgos no existe. Y eso, que esperemos sea algo coyuntural, nos lleva a que primero la región no tenga incidencia a nivel global, y segundo, hayan decaído todos los procesos de integración regional, ¿sí? Ahora México está intentando recuperar la CELAC, que es desde donde lo puede hacer, pero en realidad una de las cosas que matamos y que tenía un nivel de coordinación de políticas importantes fue la UNASUR. Y la UNASUR nos permitía intercambiar en más de 12 áreas, ¿sí? Y teníamos muchos espacios de reunión y de concertación entre los países, cosa que en este momento no los estamos teniendo. Y el último elemento así coyuntural que efectivamente nos está afectando, bueno, va a ser todo lo que nos quede después de esta pandemia a nivel de social, a nivel económico, a nivel político. En general, eso todavía no le podemos ver la pista de cuánto va a ser lo que cada uno de estos países vaya a trazarse, digamos, en una mejora de sus indicadores. Bueno, eso efectivamente no lo vamos a poder todavía analizar. ¿Hacia dónde construir? ¿No? Porque estos son los condicionantes. Entonces, ya llegamos a la idea de que es útil. ¿Y para qué la queremos? ¿Cuáles son los condicionantes que tenemos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos construir? ¿Cómo lo construimos? ¿Sí? Y ahí me parece que en todas estas discusiones que se están dando, hay un aporte interesante que escuché, que habla de anticipación y adaptación, ¿sí? Si la región quiere efectivamente desarrollar ciertos niveles de autonomía, o sea, poder realizar sus propias políticas e incidir a nivel internacional en algunos temas, se tiene que anticipar algunos temas. A ver, hace rato que están pasando los cambios a nivel económico y son múltiples, y seguimos sin trabajarlos a nivel regional. No tenemos capacidad de poder generar foros donde llegamos hacia posicionamientos de las nuevas reglas del trabajo, los nuevos formatos del trabajo, la educación digital, o sea, todo lo que pueda estar cambiando a nivel de plataforma económica, no lo estamos trabajando a nivel en conjunto. Y anticipación va junto a adaptación, ¿sí? Siempre hemos buscado los caminos latinoamericanos de hacer las cosas. Me parece que eso también tiene que ser un elemento a tener en cuenta, que hemos reivindicado mucho, por ejemplo, a nivel de integración regional, a nivel del Mercosur, de decir, bueno, tenemos nuestra propia forma. O sea,
No tenemos por qué estar copiando a nadie ni tener los posicionamientos de otros, o sea, busquemos los nuestros. Para eso vamos a tener que tener algunos espacios de discusión, ¿sí? Tener la posibilidad de tener espacios de articulación política, ¿ah? A todo nivel, pero eso también nos lleva a tener posicionamientos, ¿ah? Y esos posicionamientos, en este momento, yo ahí discrepo un poco con la idea de la desideologización. No quiero entrar entre lo ideológico y lo moderno cuando discuten esas cosas. Los posicionamientos tienen una visión del mundo atrás y una visión del mundo hacia donde vamos. Y me parece que eso implica que discutamos sobre la base de alguna visión compartida, ¿ah? Parte para mí de esa idea de construcción de una unidad latinoamericana implica volver a construir la idea de una comunidad, ¿sí? Una comunidad que comparte objetivos, que comparte principios y que comparte una visión del mundo, ¿sí? Y a partir de ahí se relaciona, ¿eh? Me parece que eso es un poco clave, porque si no, es relacionarnos para qué. O sea, ¿para qué queremos estar juntos como América Latina? Porque tenemos una visión del mundo, ¿sí? Porque alguna cosa compartimos. Y me parece que justamente lo que queremos es ganar posibilidades de poder mostrar nuestra visión del mundo y de poder mejorar, porque entendemos que nuestra visión sobre esos principios van a ayudar mejor a nuestras comunidades. Aparte de esto, o sea, me parece que esa idea de construir una comunidad de sentido tiene que incluir más actores. O sea, una de las posibilidades para construir unidad es incluir muchos más actores. Actores que nos ayuden en torno a principios, en torno a incorporación de derechos y demás, y actores que también sean desde la óptica económica en torno a una diversificación productiva que genere otros intereses que no sean solamente el agronegocio o los intereses de los sectores primarios. Y a partir de eso, y teniendo en cuenta estos condicionantes, me parece que uno de los elementos que se tiene que considerar es con quién se vincula esa unidad. Y me parece que hoy por hoy tenemos mucha capacidad, hay todo un mundo que le hablan del sur global, que hablan de posoccidental, no sé, hay un mundo que tenemos que empezar a mantener intercambios en torno a estos temas, ¿ah? Y recuperar los espacios donde América Latina puede tener un posicionamiento conjunto. Si seguimos como islas, cada uno de los países en lo que está, y respondiendo a los intereses del grupo dominante a nivel nacional, no vamos a construir, por lo menos va a ser muy difícil construir ciertos niveles de autonomía en toda la región. Espero haber cumplido el tiempo que me pidió Mariana antes, sin que me mate. No le digas nada a los que van a hablar después, pero ni miré. Pero que no lo sepan porque pueden abusar del tiempo. Gracias, Dai, muchas gracias. La verdad que impresionante. Yo ya tengo mi listita de preguntas. Así que bueno, vamos a dar la palabra a Pablo Vilas. Pablo es parlamentario del Mercosur por el Frente de Todos, Argentina, primer director de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner. Fue condecorado por el expresidente de El Salvador, don Salvador Sánchez Serén, con la Orden del Libertador de los Esclavos José Simeón Cañas, en grado de comendador por su aporte y compromiso con la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pablo, adelante. Gracias Mariana, gracias compañeros, compañeras, Dayana, Amado, Federico, equipo y amigos y amigas del Observatorio del Sur Global, y familia reunida a través de la pantalla. Antes que todo, saludar a muchas caras conocidas que veo por ahí. La pandemia nos ha alejado de los encuentros presenciales y ha sido esta una herramienta para poder seguir compartiendo ideas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy acá. Darle un saludo a los que sobrevivieron a la pandemia y al COVID, y un abrazo a aquellos que tuvieron que dejar a alguien en el camino, ¿no? Desde esa solemnidad y desde ese punto de arranque, tomo algunas de las ideas que se han dicho acá para plantear las tres preguntas que yo vengo a dejar acá. Yo no vengo a
a dar muchas opiniones, pero sí traigo muchas interrogantes, porque sí, en términos personales, estos casi 2 años de encierro han jugado con mi cabeza, con mis emociones y con lo que uno quiere considerar de la necesidad de esta unidad latinoamericana caribeña, de esta construcción de la patria grande. Como todos los que están acá interesados por esta temática, voy a ser un poquito redundante con algunas cuestiones, pero sí está bueno recordarlo porque es donde nos tiene hoy acá, donde nos plantea hoy los desafíos para poder alcanzar ese sueño tan nuestroamericano como el inicio de los Estados-naciones, ¿no? Cuando nuestras patrias se independizaron de las potencias colonialistas, el concepto de unidad estuvo. Unidas centroamericanas se fracturaron y crearon todas las repúblicas centroamericanas, las provincias unidas del sur y crearon las naciones en las cuales hoy vivimos y militamos y convivimos. Entonces, el proceso de la construcción o de la búsqueda de esta unidad que hoy estamos enfrentando parte del mismo concepto. En mis principios como militante de la patria grande lo tomé como un romanticismo, esto de la identidad latinoamericana, de somos un mismo pueblo, hemos atravesado mismas luchas y tenemos mismos desafíos, se ha ido contrastando con la realidad, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad, y es que en la realidad no somos tan iguales, no tenemos tantas miradas comunes, y sin embargo lo que sí es común es la necesidad. Y a partir de esa necesidad, el desafío de construir la unidad la unidad en defensa de los intereses foráneos, la unidad en defensa de nuestros recursos naturales, la unidad para alcanzar algunos proyectos que beneficiaran el común. Aquí lo veo a Ignacio Politzer, nuestro gran profesor de historia y pensamiento latinoamericano, también está Federico Montero, y con ellos caminamos y militamos mucho lo que fue el trabajo de Simón Bolívar y la ayuda de Petión, ¿no? De un Haití que hoy sigue pagando las consecuencias de haberse liberado a sí misma, ¿no? Petión que ayudó a Bolívar no por convicción de lo que significaba Bolívar necesariamente, pero sí por la necesidad de encontrar nuevos mercados comerciales para esa república incipiente que se emancipaba, y en esa emancipación, a partir del odio hacia sus capataces, había arrasado con media isla, ¿no? Entonces, no es por amor, sino por espanto también que estamos buscando esta unidad. Y de ahí ya me salto a lo que ha sido, para mi entender, la imagen más plausible de ese momento simbólico de posibilidad de alcanzar esa unidad, que fue el no al ALCA. En ese 2005 confluyeron varios dirigentes, personas y militantes que no voy a mencionar su nombre solo porque les tengo mucho respeto y me siento todos los días en falta, sobre todo a los que no están en vida. Pero esa militancia que se encuentra en ese no al ALCA también recoge lo que hoy entiendo que es el principal desafío, la unidad del campo popular y de los trabajadores, ¿no? Digamos, cuando Néstor reúne a los presidentes en Mar del Plata, viene a coronar el trabajo de resistencia de todos los 90 a través del movimiento de los trabajadores organizados. Y eso también, para mi entender, es lo que está faltando, lo que estuvo faltando a partir de ese no al ALCA, ¿no? La reflexión que siempre hemos hecho una vez que se nos cayó la noche neoliberal a partir del 2015, principalmente en la Argentina, pero también lo vimos empezar a partir de la crisis del 2009, por más que la UNASUR estaba pujante, por más que la CELAC estaba a punto de nacer, esa crisis nos mostró cómo esa necesidad por seguir construyendo y tratando herramientas que generaran esa cooperación regional, esa integración regional, era frágil, porque para resistir a la crisis, los nacionalismos y el consumo interno empezaron a ser la clave para resistir. Y dejar de lado un poco los procesos de solidaridad y de cooperación con las potencias y con los pueblos hermanos de la región.
esa fue una de las claves que uno entiende a partir de lo que fue nuestra militancia y después las distintas tareas que nos tocaron ejercer en el pasado. Y entonces decía que por más que se construyó ese no al ALCA, los del campo popular, la militancia, nos quedamos cantando el ALCA al carajo y dejamos de entrever los mecanismos de articulación para seguir acompañando lo que fue el impulso de gobiernos nacionales populares a través de un campo popular organizado. Lo mismo pasó hacia adentro de los distintos procesos. No es que el proceso de integración regional está disociado a los procesos nacionales, digamos. Es una simbiótica que afecta. Indefectiblemente tiene una cosa que ver. Yo te regalo el Mercosur que está teniendo que enfrentar Alberto Fernández. No es el Mercosur de Néstor y Lula, no es el Mercosur de Cristina, Lula, Tabaré, Pepe, que lo que Dilma, que lo que estamos viviendo ahora. Y sin embargo también a partir de la distancia en el tiempo y leyendo el diario del lunes, podemos ver la fragilidad de aquel momento cuando teníamos gobiernos progresistas coincidiendo en el poder o en la administración del poder político, las falencias que llevaron adelante, que posibilitaron después que en un rápido cambio de mando se tuviera que retroceder como se ha tenido que retroceder estos años. Y eso también es la UNASUR. La UNASUR nos demostró que la integración solo de los gobiernos no alcanza ni para resistir un cambio de gobierno de un solo país, si es un país protagónico como el de Argentina, por ejemplo. A partir de la derrota del campo popular en la Argentina, fue un juego ¿cómo se llama? De dominó, de fichas de dominó, cayendo a partir del envalentonamiento de los poderes fácticos de la región. Y ahí están los desafíos que uno también lee para esta etapa. He tenido que recorrer, compañeros y compañeras, varios países de nuestra América, y en la previa de este encuentro hablamos de las dificultades políticas que está atravesando la Argentina a partir de las elecciones de las PASO, los desafíos que hay para adelante, y sin embargo veo que esas dificultades políticas están en todos los países, ¿no? Ahí donde gobiernan proyectos populares, democráticos, hablo de México, Morena está atravesando una dificultad interna muy importante por un ataque salvaje de lo que son los poderes fácticos económicos, judiciales, el narco, falaz. El propio presidente Pedro Castillo, que asumió haciendo una elección mesiánica con un lápiz, logró derrotar esos poderes mediáticos, judiciales, económicos, le trazaron más de un mes su asunción y aún al día de la fecha le han sacado ya varios ministros y no los dejan gobernar en un gobierno, en un país que sabemos que tiene un sistema político con un Congreso que te puede dejar sin presidente de la noche a la mañana, como ya lo hemos visto. Aquí hay, por lo que escuché, muchos participantes de Perú también. La revolución que generó el alzamiento popular en Chile y en Ecuador no llevó las transformaciones que ameritaban. Algunos lo salvó la pandemia y otros la falta de unidad hacia adentro del campo popular como en Ecuador, ¿no? Entonces, esos desafíos que tenemos a nivel nacional también están a nivel regional. Y parte del desafío que uno está encontrando ahora es, por uno, romper con el romanticismo, ¿no? La verdad es que no somos iguales, no vemos la construcción de la misma forma, y ahí es donde los poderes fácticos del sector conservador, los neoliberales, nos llevan años de ganancia, porque como siempre decimos bromeando con la militancia, cuando charlamos, es que la derecha tiene un solo factor en común, que es el capital, y ese se divide y se ordena fácilmente según las relaciones de fuerza. En el campo popular, entre las izquierdas, entre los progresistas, nos vamos en esto de las formas, y así como se decía en la compañera que me antecedió, Diana, que esto de las ideologías no era tan clave, digamos, fue una de las piezas fundamentales con las que nos destruyeron en la UNASUR, ¿no? Digamos, se crea el grupo ProSur, se crea el grupo Lima, porque supuestamente la UNASUR, que fue creada por Uribe, por Néstor y por otros tantos otros compañeros, digamos, pongo los dos polos, ¿no? Se le acusó de ideológico.
Sin embargo, el Grupo Lima, cuyo único factor de unidad era el atacar la soberanía venezolana, era ensalzada y se acrecentaba como el modelo a seguir no ideológico, ¿no? Entonces, ellos utilizan todos esos factores, ellos utilizan todos esos términos y esos conceptos en contra nuestra. Y nosotros hemos, a partir de los gobiernos también del cambio, hemos sí, y es en la mea culpa con la que uno se para y se pone a militar estos días, hemos entibiado, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo la derecha radicaliza sus estrategias a través del lawfare, a través de la persecución mediática, a través de el vaciamiento financiero de nuestros países ya sin guantes blancos, desfachatadamente, y nosotros vemos un campo popular tímido, un campo popular que piensa dos veces las acciones, que le tiene miedo a las tapas de los diarios, que efectivamente en países que se manejan a través del Twitter no resisten un trading topic, ¿no? Digamos, un hashtag venenoso puede ser la carrera política de un dirigente, de una dirigente, y el amedrentamiento, digamos, también tiene que ver con eso, y en esto a mí me enorgullece mucho y yo soy muy agradecido y es un ejemplo de militancia, la resistencia de Amado Vudú y de todos nuestros presos y presas políticas en Argentina y en América Latina, que la verdad que hay que estar ahí, ¿no? En las consignas de los 70 decían la vida por Perón. Hoy una herida por una idea política, una lastimada, una fractura, te la dudan los compañeros y las compañeras. Porque también hemos sufrido la traición. Y esa es la clave para mi entender, y con esto estoy cerrando, Mariana, para que no me jales las orejas. Eso también ha sido clave de por qué no hemos alcanzado esto que es una necesidad vital, que es la unidad latinoamericana. Si todos sabemos que es una verdad de perorullo, que necesitamos estar unidos para enfrentar a las potencias extranjeras, para enfrentar los intereses foráneos, ¿qué es lo que pasa que no lo logramos? Y bueno, y ahí está la frase de nuestros grandes pensadores nacionales: peor que el gringo que te compra es el cipayo que te vende. Nosotros, el campo popular, las izquierdas, el progresismo, llamémonos como nos queramos llamar, tenemos adentro de nuestros movimientos, la quinta columna ya desde el ADN. Eso lamentablemente es así, lo decía Cristina, para que hayan leales tienen que haber traidores, pero lamentablemente la traición del campo popular, de la dirigencia del campo popular, la paga el pueblo de nuestras patrias, no la paga una cuenta bancaria. Y ahí es que tenemos que agudizar estos espacios de discusión, de poder transparentar nuestras ideas, de poder saber que hay diferencias, abrazar esas diferencias para poder construir sinergias. Es desde la diversidad que vamos a lograr construir los objetivos que nos lleven a esa unidad. Una unidad que, como dije, no es porque pensemos igual, sino porque tenemos los mismos desafíos en términos de los mismos enemigos. Insisto, la UNASUR fue una linda experiencia, nos mostró un piso, pero hay que cambiar, no hay que volver a la UNASUR. La CELAC está con estos desafíos, efectivamente el impulso que agarró con el México de López Obrador, que ojalá nos dure Morena gobernando por mucho tiempo más, está difícil, pero bueno, la CELAC hoy mismo está trastabillando, no pudo reelegir cambio de presidencia en la pasada cumbre de presidente porque no hubo consenso, hubieron por lo menos 3 países que no quieren que la Argentina tome esa presidencia, y eso es una realidad, y uno de ellos es, como todos ustedes saben, porque están acá conectados, es Nicaragua. La Nicaragua que nos acusa de ser pro-yanquis y los gringos que nos acusan de ser pro-chavistas. Entonces, digamos, es un cuento de, como decía Cristina cuando se incorporaba a Venezuela al Mercosur, estamos cansados de que nos corran por izquierda y por derecha, porque digamos, genera una crisis de identidad para alguna militancia importante, pero bueno, es el camino de la discusión, y sí encontrar esas ideas, esos puntos vinculantes. Soy parlamentario del Mercosur, y con esto cierro ya porque es una vivencia que tenemos ahí. Un parlamento del Mercosur que se creó en el 2005, que empieza a funcionar en el 2007, que Cristina Kirchner en su último año de gobierno promueve la ley del Cuervo Larroque, compañero nuestro del secretario general de la Cámpora, promueve que por voto directo se voten en Argentina los parlamentarios,
pero que a partir de la derrota electoral fue vaciado totalmente. No solo porque no le pagan a los parlamentarios, que eso sería lo menos importante, sino porque un poder legislativo quedó secuestrado en una oficina de la jefatura de gabinete del gobierno nacional. Eso fue con Macri, continúa hoy. Somos 189 parlamentarios, hoy tuvimos sesión, se acordó que para que haya quórum de inicio de sesión, por lo menos 46 parlamentarios prendamos la computadora, hoy hubimos 46. Se iba uno y no había ni quórum para sesionar, 23 argentinos, 10 brasileños, 7 paraguayos, 4 uruguayos y 2 o 3 bolivianos. Es decir, tampoco el campo popular y la dirigencia en esos espacios que nos la compañera Dayana, que hacen falta para encontrar, digamos, los espacios, hay espacios que existen, pero la militancia y la dirigencia no los está ocupando para hacer lo que tiene que hacer. Gracias y perdón por la extensión. Bueno, gracias Pablo. Contundente. Antes de darle la palabra a Amado, quería comentar primero algo que se me olvidó después de la presentación de Dayana. Dayana hizo referencia a esta cuestión, bueno, Day dijo no hay una nueva Guerra Fría. Quería comentarles a quienes no participaron el año pasado que dedicamos 2 encuentros a esta discusión. Ganó el consenso coincidente con la posición de Dayana, adelanto, pero aparecía esta idea de la Guerra Fría justamente como una narrativa de poder de Estados Unidos para posicionarse en la disputa hegemónica, pero lo que quería comentarles es que en la página del Observatorio del Sur Global están los videos de los encuentros anteriores, así que si les interesa profundizar en esto, pueden hacerlo. Por otro lado, y referente también a esta cuestión de los videos, como me hicieron algunas preguntas en privado, comentarles que no estamos transmitiendo de otra manera en este momento, ni en redes, ni en YouTube, etcétera, pero que el video sí va a ser subido, va a estar en YouTube, pero también en la página del observatorio nuevamente vamos a tener un espacio para esta segunda edición del ciclo, donde no solo van a estar los videos de los encuentros, sino también, como hacemos habitualmente, un material extra, lecturas, videos, etcétera, que nos facilitan quienes exponen, ya adelanto el pedido, y que vamos subiendo a la página después de cada encuentro. Entonces ahora sí, le doy la palabra al compañero Amado Boudou, militante nacional y popular, ex vicepresidente de la Nación. Antes se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas, además de director ejecutivo de ANSES. Entre otras cosas, participó en el diseño y ejecución del Plan de Inclusión Jubilatoria, la Ley de Movilidad de 2008, la pensión por fallecimiento para personas de igual sexo, la recuperación del sistema previsional público y solidario, las políticas proactivas para sortear la crisis global comenzada en 2008 y tantas cosas más. Como siempre, Amado, gracias por tanto. Tuyo, todo suyo. ¿Ahí? Muchísimas gracias y un orgullo enorme no solo de esta invitación del observatorio, felicitarlos por el esfuerzo que hacen, sino algo que es realmente hermoso, que es ver tantas compañeras y compañeros de otros países de nuestra patria grande. La verdad que cuando uno participa de esta situación, decís, bueno, ya hemos ganado un trecho enorme en este camino que lleva al menos 200 años de desencuentros encontrados. Y es un problemón que te toque hablar último cuando las presentaciones anteriores fueron tan inteligentes y tan conceptuosas, porque te quedás bastante desordenado en lo que tenías pensado decir y con muchas ganas de que se convierta en un diálogo con lo que se dijo antes, tanto Dayana como Pablo, como el compañero de México, más que una locución de una sola persona, ¿no? Yo creo que, bueno, ojalá nos encontremos pronto y dialoguemos mucho más que estas exposiciones. Pero me parece que Dayana empezó con una pregunta clave. ¿Para qué queremos tener
una patria grande o la unidad latinoamericana. Y mi respuesta provisional, porque estamos en un diálogo, es la primera pregunta, yo la daría vuelta y sería, ¿a quién le sirve la no integración? Que es una forma similar del planteo que hacía Dayana. Porque claro, la pregunta de Dayana creo que le cabe a cada gobierno nacional también, ¿no? ¿Para qué están trabajando nuestros gobiernos? Y da la sensación que a partir de la razón neoliberal, de la imposición de la razón neoliberal en el mundo, allá por los 80, desaparecieron los seres humanos del análisis político, sociológico, histórico. Mirá qué locura, ¿no? Y apareció un ente suprahumano que se llama la economía. Y parece que la economía es más importante que las personas. Entonces los gobiernos dicen que hacen cosas para mejorar la economía, como si la economía no fuera un medio. Y creo que ahí está el nudo de la madeja de lo que estamos enfrentando en cada uno de los países y en la posibilidad de seguir luchando por la patria grande, porque se ha puesto la supuesta economía por encima de las personas. Yo recuerdo que en algún G20, ante el discurso dominante que era, bueno, hay que imponer la libre movilidad de capitales, hay que imponer la libertad de comercio, yo humildemente hice la pregunta de si todo eso era cierto, ¿por qué no poníamos la libre movilidad de las personas? Y me miraron con cara de loco mis colegas. Y yo dije, claro, porque los capitales se mueven libremente y nuestras compañeras y compañeros cuando van de un país a otro son ilegales, pied noir, espalda mojada. Entonces estamos poniendo en el lugar de personas a las cosas y en el lugar de las cosas a las personas. Y me parece que ahí está el hilo para tratar de empezar a caminar el camino que proponía Dayana. Entonces yo diría, ¿a quién le sirve la no integración? Y claro, la no integración le sirve a las potencias coloniales que aún existen, aunque parezca una palabra antigua, o neocoloniales, o tardocoloniales, aunque parezca de modé, aunque parezcan palabras que no pueden aparecer más en los medios ni en el discurso dominante, le sirven a las potencias coloniales y como bien señalaba Pablo, le sirven mucho a las oligarquías locales que son los socios de las potencias coloniales en cada uno de nuestros países. No es casualidad que, bueno, hay un gran profesor de historia casi que, y del pensamiento, perdón la licencia por meterme en estos caminos, pero creo que no es casualidad que nuestros países, nuestro continente, nuestras civilizaciones de verdad, aquellas que existían antes de la llegada del europeo, eran más de tierra adentro que de las costas. Y fueron las potencias coloniales las que sometieron a los interiores, a los territorios centrales, y crearon pseudo repúblicas puerto, desde donde sacar hacia los imperios el fruto de nuestra tierra y del trabajo de nuestra gente. Así fue como en algún momento Potosí era más importante que Lima, y bueno, finalmente terminó dando nacimiento a Buenos Aires. Entonces, yo creo que la primera pregunta a tener claro es a quién le sirve la no integración. Y bueno, le sirve a las potencias y le sirve también a quienes, en algún sentido, llevan el timón de esas potencias que no están muchas veces en los gobiernos, ¿no? Al sistema
concentrado que ha dado el capitalismo y que se ha exacerbado en esta etapa del capitalismo que yo llamaría la dictadura del capital patriarcal y depredador. En esa es la etapa que estamos. O por lo menos yo propongo que caractericemos a esta etapa de esa manera, ¿no? Entonces, el bienestar de la ciudadanía que proponía Diana y que comparto 100% como objetivo de los gobiernos y de la integración, ha dejado el lugar a una tecnocracia, sobre todo economicista, que dice que lo importante es que esté bien la economía. El ministro de Economía de Argentina hace pocos días decía que había que calmar a la economía. Y yo públicamente dije, ¿por qué no nos dejamos de eufemismos y dice que quiere calmar a los ricos? Porque yo preferiría calmar el hambre de nuestros pueblos. Y fíjense, esta dicotomía se da en un gobierno nacional y popular que hizo un enorme esfuerzo político para llegar a gobernar. Un enorme esfuerzo de dirigentes, pero sobre todo el pueblo, para sacarse de encima en solo 4 años al proyecto neoliberal. Sin embargo, tenemos estas visiones adentro de nuestro propio frente, cosa que es bastante razonable porque por eso es un frente. La pregunta es, bueno, ¿quién comanda el frente? ¿O cómo se comanda el frente? ¿O qué se construye a partir de ese frente, ¿no? Entonces ahí hay una de las claves y creo que tenemos que entender que los mercados ya no son ni siquiera lo que dice la antigua teoría liberal que son. En algún momento nos enseñaban que los mercados son donde se genera valor y se mejora la distribución. Bueno, yo creo que si esa etapa alguna vez existió, está terminada. Los mercados son mecanismos para extracción de valor de las sociedades. A través del sistema de precios, extraer el fruto del esfuerzo de las ciudadanías, de las sociedades y de su tierra para llevárselo a los países centrales. Un mínimo ejemplo. Argentina exporta productos agropecuarios principalmente. Para fijar el precio de los productos agropecuarios, existen mercados, entre comillas, perfectos, que determinan los precios fundamentalmente en Chicago, y con grandes mercados de futuros, donde, bueno, se intenta simular esa idea de infinitos oferentes, infinitos demandantes, entonces hay un precio transparente. Supongamos que esto fuera así, por un minuto, cosa que tampoco creo. La exportación de bienes y servicios argentinos, de bienes argentinos, de productos agropecuarios argentinos, no solo necesita el precio del producto, como pasa en todos nuestros países con nuestros productos. También necesita fletes, también necesita seguros, también necesita financiamientos. ¿En qué tipo de mercado se determina el precio de los fletes, de los seguros, del financiamiento? En mercados que de mínima son oligopólicos. Quiere decir que gran parte del valor de lo que nosotros exportamos, todos nosotros, de México a Argentina, de Brasil a Chile, pasando por cada uno de nuestros países, de Colombia, de Ecuador y de Perú, de Uruguay, sufre esta discriminación en la morfología de los mercados. Para lo que nosotros producimos, un precio donde la rentabilidad es mínima. Para los servicios conexos necesarios para que lleguen a los países centrales, diferenciales monopólicos u oligopólicos en los precios. Esto, para empezar, podríamos también pensar lo que ha sucedido en los mercados de servicios públicos.
mercados que desde mi humilde visión no debieran existir. Servicios públicos debieran constituirse en derechos humanos de las poblaciones en el siglo XXI. Son el principal igualador o diferenciación de la vida de las sociedades. Ahora, claro, nos dicen que por la idea de costo de oportunidad y para proteger las inversiones, el precio debe igualarse en dólares entre todos los países del mundo. Bueno, si ese argumento es serio, a mí me gustaría que se igualaran los salarios en dólares de todos los países del mundo. Y ahí sí tendría razonabilidad. Si no, no tiene ninguna razón de ser. Ninguna razón de ser. Entonces, a mí me gustaría que nos invitemos en este tipo de reuniones a trabajar sobre todas estas falacias, porque me parece que el principal material con el que vamos a poder construir la patria grande es la organización popular. Y la organización popular incluye al debate intelectual. Lo incluye. No es más el debate intelectual que la organización popular. Es una parte constitutiva trascendente de la posibilidad de que nuestros pueblos podamos salir adelante. Decía Diana también que hay que ver la cuestión de las grandes potencias en disputas y también Pablo anduvo dando vueltas por esto. Yo creo que es un tema central y por supuesto que es provisional lo que voy a compartir, pero siento muchas ganas de compartirlo en esta reunión. La irrupción de China como principal potencia global es una gran oportunidad para todos nuestros países. Una enorme oportunidad. Pero no necesariamente todo lo que es bueno para China es bueno para nuestros países. Por eso necesitamos reformular una patria grande. Porque yo creo que estamos en un nuevo formato. Usar la expresión Guerra Fría pierde sentido porque no estamos en una Guerra Fría, estamos en otra situación. Pero tan severa y tan determinante como fue para la comunidad global la Guerra Fría. Con una pequeña gran diferencia que creo que es a tener en cuenta. En la Guerra Fría había dos potencias en pugna que tenían un derrotero creciente, que estaban en su momento de potencia y esplendor, tanto material como ideológico, como militar. En esta nueva situación estamos en presencia, creo yo, de una guerra entre dos potencias, pero una de ellas está en decadencia. Una de ellas no produce un discurso que pueda darle entusiasmo a otros países. Estoy hablando de los Estados Unidos. Una potencia que necesita cada vez mayores niveles de violencia para sostener su hegemonía. Y tiene un discurso cada vez menos atractivo para el resto de la comunidad. Entonces, sería ideal que nosotros podamos tener posiciones comunes en esta situación. Es muy difícil en la actual configuración de nuestros gobiernos, pero se recordó hace un rato, no noté quién, la importancia de ir articulados al G20, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a las Naciones Unidas, que existió en nuestros países, ¿no? Las tres sillas del G20, que eran México, Brasil y Argentina, hacíamos enormes esfuerzos, sobre todo con Brasil, para
para concurrir a esas reuniones. Hace pocos días el Instituto Patria llevó adelante una serie de encuentros en las cuales tuve la alegría de participar junto con Guido Mantega, que era el ministro de Economía de Brasil. Y bueno, justamente recordábamos esto, ¿no? El esfuerzo que hacíamos el esfuerzo en discusiones con otros ministros de nuestros gobiernos, para ir con posiciones comunes eh, a esas reuniones. Creo que es clave que eso se vuelva a recuperar y creo que sería clave poder sostenerlo aún con cambios de gobierno y eso debiera ser producto de reuniones como esta, porque la unidad de criterio debiera ser sostenida aún con gobiernos que no estuvieran en un todo de acuerdo. Yo recuerdo Cristina Fernández de Kirchner con Chile, en momentos que el neoliberalismo era gobierno. Bueno, hicimos grandes esfuerzos para sostener el crecimiento de la balanza comercial entre los dos países en esas épocas también. Pero claro, acá, como decía Pablo, no solo UNASUR, sino CELAC debiera ser el gran intento de articulación de esto. No estoy de acuerdo con el concepto de desideologización. Creo que la base de los tiempos que corren es la disputa ideológica. Nosotros estamos disputando con una razón, con la razón neoliberal, que no es solo un modelo económico, es un modelo político-cultural que arrasa con nuestras sociedades y necesita un enfrentamiento ideológico, no un enfrentamiento instrumental. Porque si no, lo que termina pasando es que los gobiernos se convierten en administraciones. Y este es un modelo muy norteamericano, ¿no? Donde los grupos de poder en un sistema de concentración económica, hegemónica, puede incluso hasta poner plata para sacar leyes. Y esto se naturaliza. Creo que hay pocas cosas más antidemocráticas que ese sistema, ¿no? Y creo que nosotros debemos oponernos, porque el neoliberalismo permea inclusive, como recordaba Pablo, él decía gobiernos del campo nacional y popular tibios, claro, porque están permeados por la visión neoliberal, tecnocrática, donde parece que hay cuestiones que son técnicas. Siempre atrás de alguna cuestión técnica hay una razón política o ideológica. Entonces me parece que esto no lo podemos perder de vista. Hace pocos días pasó sin pena ni gloria que Almagro fue reelecto en el organismo que nuclea a nuestros países, ¿no? El organismo supranacional que nuclea a nuestros países. Y creo que la mayoría de nuestros pueblos y nuestros líderes no están de acuerdo con esa reelección, sobre todo por lo que pasó en Bolivia. Me parece que lo que pasó en Bolivia aún no ha sido suficientemente analizado e interpretado como que esa etapa, este golpe fue la etapa superior del lawfare, ¿no? Vimos lo que pasó en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, con encarcelamientos, proscripciones, persecuciones. Bueno, sí, la OEA, perdón, que Asdrúbal, que estaba dando vuelta alrededor del nombre. Y me parece que Bolivia fue la demostración que el lawfare también puede devenir en golpes tradicionales, que es un mecanismo para ablandar y para que haya golpes tradicionales. Así que yo quiero, no sé cómo estamos con el tiempo, pero me parece muy importante que interpretemos que nuestro continente, desde México hasta Tierra del Fuego unido, no requiere
no requiere casi nada de afuera para sentarse a pelear en esta disputa global. Entre todas y todos tenemos todo lo que hace falta. Tenemos ciencia y tecnología, tenemos desarrollos tecnológicos, tenemos todas las materias primas. Una idea que Brugman marcaba en la reunión del año pasado es cómo desde organismos supuestamente independientes del norte hacen las previsiones de las necesidades de materias primas y materiales y energía. Bueno, creo que tendríamos que fundar los nuestros propios para dar discusión hacia adelante de estas cuestiones, porque podemos discutir un rato si no somos capaces de hacer radares. Yo estoy convencido que sí. Pero no creo que sea una discusión que dure mucho si somos capaces o no de hacer latas de tomates. Entonces yo me pregunto qué hacen en nuestros continentes las multinacionales de alimentos, qué hacen los supermercados multinacionales como articuladores de esa situación. Creo que debiéramos tener cadenas propias de todas estas ramas, porque, repito, la teoría del valor está fallada, está fallida. Los precios son mecanismos para llevarse la riqueza que generamos. Y entonces, a la misma pregunta que acompaño la pregunta de Diana, que es ¿a quién le sirve que no tengamos la patria grande? Le adiciono otra pregunta que es ¿a quién le sirve que los productos de consumo masivos en nuestros países sean llevados adelante por empresas multinacionales, no sudamericanas? Me parece que la pandemia y el caso de las vacunas nos han dado una enseñanza enorme en esto, ¿no? India era uno de los principales países fabricantes de vacunas y sin embargo su población era una de las menos vacunadas. Entonces, yo me pregunto, ¿quién nos hizo creer que la salud pública tiene que ser regida por un mercado? O por el mercado, o por algún mercado. Y yo me pregunto si nuestros países juntos no podríamos tener una salud pública igualitaria de altísima calidad, con producción de vacunas propias, por ejemplo, en situaciones como esta. Y miren, yo soy un optimista incansable. No creo que sea para el futuro, creo que es para mañana. Creo que esa es la tarea que nos tenemos que dar y por eso siempre es tan hermoso venir a acompañar y participar en lo que organiza Mariana y todo el grupo. Así que quiero simplemente no dejar pasar que nuestros poderes judiciales también están colonizados. Alguna vez repetí el famoso chiste de por qué no hay golpe en Estados Unidos, y es porque no hay embajada de Estados Unidos, y me llegó una carta de documento de la embajada de Estados Unidos en Argentina, que sirvió de papel, y vieron que cuando no hubo tanto lío en nuestros países, bueno, el lío que se armó en Washington con el final del gobierno de Donald Trump, ¿no? Y nuestros poderes judiciales están colonizados. En mi país, el poder judicial, parte del poder judicial, no todos los jueces y juezas son iguales, pero no tuvo reparo en perseguir, en encarcelar, al mismo tiempo que miraba para otro lado con el endeudamiento y las tarifas de los servicios públicos que estaban destruyendo la vida de nuestras hermanas y hermanos. Así que quiero hacer un homenaje siempre a las perseguidas y perseguidos políticos de nuestros países, a las presas y presos
políticos de nuestros países. Algunos de ellos ni siquiera pueden estar en su propio país. Ese es el nivel de violencia que ejercen gran parte de los poderes judiciales. Y al principio del encuentro se dijo que estos son momentos difíciles y necesarios para llevar adelante la búsqueda de la patria grande y de la unidad de nuestros pueblos. Yo diría que cuanto más difícil es porque más necesario es, y cuanto más necesario, más difícil es. Pero creo que cuando esta tarea esté muy avanzada, porque creo que concluida, en las sociedades no hay nada nunca concluido, cuando esta tarea esté muy, muy avanzada, no será tan difícil porque no será necesario, simplemente será. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amado, como siempre, por poner todos estos temas en la mesa. Qué tarea la de Nacho, ¿no? Me alegra realmente porque, como siempre, nuestro chat estalla. No solo tenemos preguntas, también tenemos comentarios, también tenemos discusiones que se han dado con algunas cosas que dijeron ustedes, entre quienes están participando, así que bienvenido sea. Ahora entonces pasaríamos a una etapa en la cual Ignacio, bueno, después de comentar lo que les parezca, va a tomar las preguntas y compartirlas con ustedes, y además también los y las invito a quienes presentaron, a Amado, a Pablo, a Dayana, a comentarse entre ustedes si les parece, ¿no? Así que bueno, Nacho, te dejo aquí todo a tu cargo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Bueno, estuve anotando ahí algunas cositas, la verdad que muy interesante la conversación que se está dando. Ahí preguntaba un compañero de Río de Janeiro, Igor Salles Barbosa, que le preguntaba a Dayana, pero me parece que es una pregunta que la podemos extender hacia el resto también de los expositores, que es el tema de la comunicación. Cómo, habiendo tenido experiencias como Telesur en su momento, que bueno, sigue existiendo, pero ha bajado su nivel de potencia, de llegada a los hogares latinoamericanos, cómo revitalizar eso, y reflexionaba Igor Salles Barbosa, compañero que tiene la remera de Flamengo hoy, que justamente juega muy bien, reflexionaba acerca de si esas herramientas siguen sirviendo para construir pertenencia, sentido de pertenencia o identidad. Esto le preguntaba a la compañera Dayana, pero creo que es una pregunta que vale para el resto de los expositores, si me permite, Igor. Así que comenzaríamos con esa pregunta, que es bastante específica, y después seguimos. Si les parece, vamos en el orden de exposiciones, ¿no? Dayana, Pablo, Amado y así. Day. Ahora sí, si no me habilitas, no me deja. Yo venía siguiendo un poco la discusión y en las preguntas, y en realidad había pensado algo un poco en conjunto con otra que viene después, que habla de cómo superar los periodos electorales. Con respecto al tema de la comunicación, sin duda para construir una idea de comunidad, la comunicación es central. Yo creo que es uno de los grandes errores, por lo menos
y me pongo desde mi fuerza política, ¿no? Fue uno de los tantos grandes errores el no cuidar la comunicación, y me parece que ahí mi duda es si la construcción de relato se tiene que hacer desde una sola, como fue Telesur. Sí entiendo que en su momento fue una de las primeras cosas que se atacó, ¿sí? Uruguay rápidamente salió de Telesur, y en general otros países salieron de Telesur. Pero yo el tema de la comunicación, por lo menos el manejo que están haciendo en cada uno de nuestros países, los medios de comunicación, es demasiado, o sea, es realmente demasiado fuerte. Entonces tiene que haber algún tipo de trabajo hacia ese tema, que no es solamente la construcción de un relato común a través de buscar elementos y rescatar nuestra diversidad y una cantidad de cosas así. Me da la impresión de que ahí, así como en otras áreas, tiene que haber una crítica de los movimientos políticos, de cómo se abordó el tema, ¿sí? Me parece que es clave para generar esa idea de relato, de comunidad común, pero no sé si es desde un elemento o desde una herramienta como fue el elaborar eso desde Telesur, o capaz que no solamente de. Y a eso, porque capaz cuando yo hablé no lo dejé tan en claro, y lo juntaba con la idea esa de cómo superar los periodos electorales en esta construcción. Y me pareció clave ahí el tema de poner la idea de la organización popular como parte, como eje clave para el sostenimiento de estos procesos y de la unidad latinoamericana. ¿Por qué digo esto? Porque entre también esa evaluación o crítica que se puede hacer, no es solamente el trabajar para disminuir las desigualdades que existen, ni para tener un montón de gente por fuera de la pobreza. Es clave hacerlo, no estoy diciendo que no sea clave. Lo que estoy diciendo es que si no se construyen otras cosas, pasamos a tener periodos electorales donde en realidad mucha gente salió de la pobreza, pero no construyó, no hubo empoderamiento real, no hubo un empoderamiento real, una organización popular real. Eso me parece que es parte también de la factura que nos estamos pasando ahora. Facturas no hablo a nivel, hablo de aprender de esas cosas que nos costaron y que tienen que hacer aprendizaje, porque si no, como decía Pablo en algún momento, o sea, tenemos cosas que no estamos aprovechando, y justamente tenemos que tener algún tipo de crítica en torno a diferentes ejes. Por ejemplo, también Mariana puede compartir conmigo, habiendo vivido la integración regional, lo crítico que podemos ser con los propios organismos y con las propias políticas que se llevan adelante en algunas cosas. Entonces, no podemos tapar eso, ¿sí? Eso tiene que ser parte de cómo nosotros hacemos la lectura de esto. Y me parece que es clave, y sobre todo estando en un país que hoy está con una política exterior absolutamente contraria a algunos temas de integración, que es clave lograr incorporarlo en la construcción y en el empoderamiento de las organizaciones sociales. Por ese lado, perdón que me fui de la comunicación. El resto de los compañeros, si quiere aportar algo más a la cuestión. Tengo un breve aporte, pero más o menos yo creo que está más que respondido la apreciación y con muchas coincidencias. Sí, reivindicar el rol de esos medios de comunicación que en el proceso de la década ganada fueron tan atacados. Yo me acuerdo en Argentina lo que era el programa ese de 678, que hasta se cuestionaba, y el problema no era que estuviera ese, sino digamos que era uno solo, ¿no? Digamos. Gracias a Telesur nos enteramos del golpe de Estado en Honduras, allí en el 2009, cuando todos los canales de la propia Honduras ponían a los Simpson. Fue Telesur que nos mostraba lo que estaba aconteciendo en ese mi país natal y país hermano, ¿no? Yo creo que digamos,
para luego es tarde, efectivamente, para hacer unos comentarios sobre lo que aquí se dijo antes también, tiene que ser ya, y la ventaja que tenemos que no tuvieron nuestros grandes liderazgos del principio del siglo es la experiencia de saber lo útil que es la integración en carne propia. Ya no es solo haber leído el ABC de Argentina, Brasil y Chile, o el proyecto del Congreso Anfictiónico de Panamá, sino que nosotros tuvimos a esos monstruos, hombres y mujeres, que nos mostraron que la unidad de la UNASUR, de la CELAC, del ALBA, del No al ALCA, etcétera, era algo posible y algo muy beneficioso. Esa es nuestra, me parece, compañeros, compañeras, que es el principal herramienta que tenemos, que lo vimos. Sabemos que no podemos dejar nuevamente 12 años de gobierno del PT sin que el PT, por ejemplo, convocara elecciones directas de parlamentarios del Mercosur. Que el Frente Amplio lo propio, o incluso los 12 años del Frente Amplio, de gobierno del Frente Amplio, sin darle la posibilidad a los uruguayos en el extranjero que voten. No, digamos, esas son cuestiones. El Banco del Sur, a ver, hoy todos los problemas, y ahí, Amado, perdón, vos fuiste clave en todo esto y me dirás, sos un ignorante, pero todos los problemas que hoy vemos que vinieron a partir de la derrota del campo popular frente a los problemas que teníamos cuando éramos gobierno y los desafíos para empujar alguna de esas herramientas, me parece que se quedan chicas al ver las consecuencias de no haber forzado un poquito más la mano del poder fáctico, ¿no? Digamos, o de esos oligarquías, de esos intereses mezquinos de algunos propios compañeros y compañeras, ¿no? Muchas de las traiciones que nosotros vivimos en el campo popular a partir del 2015, incluso antes de que se tomara el gobierno Mauricio Macri, antes de la toma de la jura, que la bancada nuestra perdió 30 diputados en la Cámara, digamos, tiene que ver con muchos de esos compañeros y compañeras que nosotros toleramos porque entendíamos, creíamos que eran funcionales a una estrategia que nadie sabía que existía, pero que todos queríamos autorización. Digamos, si ese está sabiendo que es un chanta, es porque la jefa sabrá. Y nos desresponsabilizábamos del primer deber militante, que es defender nuestro proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese acervo y el área de las comunicaciones es parte de lo mismo. Hoy estamos muy atrasados porque el poder cada vez está más concentrado en el tema de las herramientas comunicacionales, y además el desfasaje generacional, digamos. Yo aquí no veo mucha cabellera sub-20, sub-25, y algunos de los datos que nosotros tenemos de las pasadas elecciones en algunos de los países de nuestra América tiene que ver con la aparición de ese electorado de 15, 16, 17 años que está verdaderamente influenciado por sectores que lo que quieren es la antipatria, ¿no? Eso quería aportar. Ay, Nacha, te desmuteé, no sé si podés. Nacho, ahí está. Ahí estoy, sí. Bueno, con respecto a este tema, no sé si Amado quería incorporar algún elemento más o pasamos a la siguiente. ¿Estamos? Bueno, después el compañero, hay 3 preguntas, 2 generales y una más específica. Las generales, bueno, la incorporó Dayana en su relato, que es una pregunta bastante profunda, que es cómo hacer para que el proyecto de integración pase lo coyuntural de los gobiernos y se transforme en políticas de Estado, como, digamos, qué herramientas pueden tener los pueblos para generar esta situación. Y la segunda pregunta es también bastante genérica y por ahí más relacionada con la coyuntura argentina, que es si observan que existe una crisis de representatividad en la dirigencia, al no estar pudiendo realizar lugar a las demandas de la ciudadanía, o por lo menos dando expresión a esas demandas. ¿Qué
creo que esas dos preguntas serían más generales para todos y puede comenzar quien quiera. Voy a desmutear. Dai, ¿querés empezar vos? Ahí va, a ver. Pero creo que me parece que yo ya contesté, o sea, la otra me parece más un tema, no la entendí bien la segunda que dijiste, Ignacio. Me parece más un tema interno. Ahora, yo no, a mí no me gusta hablar de políticas de Estado tampoco, porque es como una forma, así como hay un tema de discursos instalados, o sea, y hay que intentar romper con esas cosas, porque la ideología es la mala, la derecha que es lo moderno, y bueno, y acá es lo mismo. No queremos políticas de Estado, bueno, pero políticas de Estado muchas veces terminan siendo políticas que no necesariamente responden que en realidad se buscan como vaciar, o sea, que no tienen un objetivo claro puesto adelante, y me parece que además tenemos como buena publicidad de las políticas de Estado. Todo debería ser política de Estado. Bueno, no es así, porque por algo la gente vota y vota a un proyecto, ¿ah? Y entre otras cosas es lo que se va a llevar adelante. Si me decís, ¿cómo podemos hacer para que no esté dándose este tipo de cambio tan abrupto como el que tuvimos con respecto a la integración regional en el último plano? Bueno, ahí es a donde yo había dicho que me parece que hay que construir mucha más organización popular, y poniendo la diferencia de no llevarlo justamente a los aspectos económicos. O sea, organización popular implica generar conciencia. Entonces, que es de hecho lo que para mí uno de los elementos donde los gobiernos de izquierda tuvieron que tener más profundidad y no la tuvieron. Bueno, estoy hablando del caso uruguayo, no me voy a meter en otro. Pero eso, esa idea, por eso yo no me refería a políticas de Estado, porque me parece que es otra de las cosas que tiene buena prensa. Y parte de lo que hay que estar desarticulando son estos discursos, ¿sí? Que además la mayoría lo arman los medios. Entonces, tienen los medios, nos arman los discursos y después nosotros en nuestros propios discursos estamos comprando eso. Bueno, no. Eso es una de las cosas que hay que ir trabajando. Gracias, Mariana. Pablo. Hola. No, coincido con que es un tema interno de la nación hondureña. Bueno, Amado, te damos la palabra y creo que con esta vuelta ya vamos a estar cerrando, así que pues, si hicieras una especie de cierre, estaríamos todos muy, muy contentos de escucharte el balance. Ahí va. Bueno, este es el tema, te diría, en cuestión de comunicación en sentido amplio, ¿no? De comunicación y medios. Porque las sociedades están constituidas de conflictos, las sociedades están constituidas de antagonismos, las sociedades están constituidas de problemas de distribución del ingreso. Y claro, buena prensa tiene los consensos, buena prensa tiene las políticas públicas, como dijiste, las políticas de Estado. Pero yo diría que los consensos y las políticas de Estado vienen a negar al otro. Porque justamente el consenso y la política de Estado es la no participación, es la entronización de la no participación popular en las decisiones de los gobiernos. El consenso es llamado desde la hegemonía neoliberal. Entonces, yo dije hace un rato y vuelvo sobre lo mismo, cuando hay políticas de Estado, cuando hay grandes consensos, no hay política, hay administración. Y cuando no hay política, hay una cristalización de la distribución del ingreso, como piso para empeorarla. Cuando no hay política, hay pérdida de derechos. Cuando no hay política,
hay caída de las condiciones de vida. En definitiva, cuando no hay política hay más desigualdad. Y las políticas de Estado, las llamadas políticas de Estado, que nadie puede tocar, vienen a darle sentido comunicacional y organicidad concreta a los problemas que tiene la sociedad. ¿Quién puede pensar que las políticas de Estado pueden ser iguales en todos los países? Ahora, sin embargo, cuando uno repasa cuáles son las candidatas a políticas de Estado, son las mismas, porque son las que vienen del consenso de Washington. Entonces, yo trato de, en la discusión pública, romper estas ideas, aunque a veces queda un poco maleducado o contracorriente. Yo no quiero grandes consensos que vengan dictados por la hegemonía. A mí me gustaría el pueblo luchando para que haya mayor igualdad, justamente para romper ese consenso que ha hecho que el 1% de la población tenga todo y el 50% no tenga nada. Un ejemplo concreto, numérico. En nuestro país se ha puesto en marcha un tributo en la pandemia a las grandes riquezas. En la Argentina viven 44 millones de personas. ¿Saben a cuántas personas alcanza el impuesto? A 14.000. En un país de 44 millones de personas alcanza a 14.000. Muchas son de la misma familia o del mismo grupo económico. Esto te da una idea del grado de concentración que hay en nuestro país. Y estoy seguro que se repite en todos. En todos. Yo creo que esa idea de los grandes consensos viene a suplantar lo que en nuestro país era civilización o barbarie. ¿No es cierto? Los consensos desde la hegemonía del poder económico local aliado a los poderes económicos globales. Así que yo tampoco creo en las políticas de Estado, tampoco creo en los planes económicos, yo creo en los rumbos. Y dentro del rumbo, aquellos que manejan alguna técnica podrán tomar decisiones que tendrán sentido. Pero si no hay un rumbo a favor de lo nacional, de lo popular, cualquier medida que se tome es a favor de las grandes hegemonías globales. No hay tecnocracia. Perdón, hay tecnocracia. No hay decisiones técnicas. Siempre son decisiones políticas. Por eso la economía se ha convertido en una pseudociencia que encubre a una ideología de las clases dominantes. No hay una ciencia económica, lamentablemente. Hay una pseudociencia que encubre una ideología. Bueno, muchas gracias, Amado. Para mí es un gran cierre que puedas plantear estas cosas, que además abren muchos interrogantes para los restantes 4 encuentros. Quería agradecer entonces a Dayana, a Pablo, a Amado, a Fede Montero, a nuestros compañeros del observatorio y a todos ustedes por estar tomando esta propuesta, a Nacho por habernos ayudado con el lío ese que era el chat, que no sé cómo hiciste para ordenar todo eso. Y nos vamos a encontrar, bueno, 2 cosas, vamos a subir el video y el material, como dije, a nuestra página en estos días, también se los mandamos unos días después por correo electrónico, y nos vamos a encontrar entonces en 15 días para hacernos una pregunta compleja, Dayana, ¿hacia dónde va el Mercosur? Así que quedan invitados e invitadas, y de nuevo muchas gracias, y dejamos aquí, pero esto recién está comenzando, ¿sí? Un abrazo grande para todos, todas y todes.